Amén. Bueno, hoy es un día especial. Hoy es el día de ¿quiénes? Del papá. Le pido a todos los hombres que son papás que se puedan poner de pie, por favor. Todos los hombres que son padres, pónganse de pie, por favor. Queremos darle un aplauso fuerte, 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 fuerte. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su entrega, por su amor, por su sacrificio, por su esfuerzo. Gracias, porque sus hijos los necesitan tanto. Y al ustedes estar presentes en sus vidas, están dejando huellas eternas y de bendición en ellos. En la medida que ustedes son guiados por Dios, en esa medida su impacto es todavía aún mayor. Y a mí siempre me gusta repetir esto porque se ha popularizado el decir como madre solo hay una, pero yo quiero decirte como padre solo hay uno. Eres insustituible. Tu rol en la vida de tus hijos puede impactarlos de maneras impresionantes para que puedan alcanzar, como dice Dios, todos los sueños que Dios ha puesto en sus vidas. Tus hijos son saetas en tus manos, esas flechas que puedes lanzar tan alto. Y Dios te acompañará todos los días de tu vida y te dará la sabiduría que necesitas, la fuerza. Yo sé que muchas veces el hombre suele ser el proveedor principal de casa, pero quiero decirte esto, eres más que un proveedor. Eres un hombre que puede impactar la vida de tus generaciones. Así que nosotros nos unimos a todo el cuerpo para levantar sus brazos como hombres, no para criticarlos, no para señalarlos, no, para levantar sus brazos y reciban nuevas fuerzas del Señor. Sea en la etapa que te encuentres con tu hijo, tal vez tu hijo está como Fer, que Maffer apenas tiene un añito, ¿verdad? O en la adolescencia, los hijos de John. Y bueno, también tiene una chiquita, ¿verdad? Aitana. O ya son adultos, no importa en la etapa que estén. Siempre te van a necesitar. Y si tienes niñas, no tienes idea del impacto que tu corazón puede tener sobre ellas. Que tú te vuelvas esa referencia de lo que es un buen hombre para que ella pueda elegir un buen esposo. Así que adelante, adelante. Gracias, gracias por hacer todo lo que hacen por sus hijos. Y por ser esa fuerza también en las familias. Dios los sostendrá siempre y Él los acompañará en todo momento. Dios los bendiga grandemente. Feliz Día del Padre. Amén. Pueden sentarse, amados. Amén, amén. Por ahí les dieron algún detallito, no sé si alcanzaron a darles a todos. Es un pequeño detalle para endulzar su día, pero hacerles saber que son especiales. Amén, amén. Al final, allá donde, justo antes de las escaleras, de las gradas, hay un espacio para que se puedan tomar la foto, ya sea ustedes solos o si andan los hijos acá, pues con sus hijos. Se ha diseñado, hay un espacio para una fotografía y que quede para el recuerdo, ¿verdad?, de este día tan especial que es el Día de los Padres. Bueno, vamos a irnos a la palabra. Hay un tema que quiero compartir con ustedes hoy y es sobre la gracia. ¿Por qué? Porque tal parece que hay muchísimos vientos de doctrina sobre lo que es gracia. Y hay uno que es muy peligroso porque presenta la gracia casi como que el permiso para pecar, ¿no? Si tienes gracia, pues no debe de importarte lo que hago, ¿verdad? Y si espero gracia, pues no seas duro conmigo en cuanto a la santidad en la que debo de vivir. Pero ¿qué es gracia en realidad? La gracia se manifiesta de muchas formas. Pero al igual que el Espíritu Santo, tiene una función principal en nuestras vidas, la gracia de Dios. Y yo quiero que me acompañes a la palabra en el libro de Tito. Y vamos a leer 2 versículos y luego, si me queda tiempo, leeremos el resto. Pero nos vamos a ir al versículo 11 y versículo 12 principalmente. Y vamos a través de la palabra
a entender la función de la gracia y cómo la gracia opera sobre nuestras vidas constantemente. Y en el capítulo 2, versículo 11 de Tito dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. A ver, vamos a hacer pausa ahí. Dice que la gracia de Dios que trae ¿qué? ¿Qué trae la gracia? Salvación. ¿De qué nos salva Dios? Del pecado. ¿No es cierto? Porque el pecado es el que lleva a muerte eterna, ¿sí? Entonces, si la gracia de Dios se ha manifestado sobre nosotros, ¿para qué? Para salvarnos. Para salvarnos de la tentación del pecado, es decir, de cualquier dardo de Satanás que pueda tirar en nuestra dirección, pero también del pecado que habita en nosotros, porque habita el deseo a pecar en todos los seres humanos. La palabra dice que nuestro corazón es perverso y engañoso, más que ¿qué? Que todas las cosas. Entonces viene a librarnos, a salvarnos de la perversidad de nuestro corazón, del engaño de nuestra alma, al cual todos nosotros estamos expuestos. La gracia opera para darnos un poder, porque si es salvación, entonces es poder. Y si es poder, ¿poder para qué? Para salvarme a mí de todo lo que me separa de Dios. Entonces la gracia, en vez de ser el permiso para pecar o el decir peco y como hay gracia no pasa nada, es lo opuesto. La gracia es lo que empodera a los que reconocen a Dios para buscar una vida que refleje el corazón de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Bueno, dice, perdón, antes de pasarme al 12, se ha manifestado. ¿Qué significa el verbo griego que la gracia de Dios se ha manifestado? Dice que cuando la gracia de Dios se manifiesta, lo que significa es que puede ser luz sobre tu vida. Cuando la gracia de Dios se manifiesta, se vuelve luz sobre tu vida. Literalmente se hace visible delante de ti como un regalo poderoso de Dios para capacitarte, para empoderarte en lo que a nosotros no se nos hace fácil hacer. Todo lo que es difícil para nosotros, todo lo que parece imposible para nosotros, la gracia de Dios lo hace posible sobre tu vida. Por eso es cuando Pablo estaba hablando sobre el aguijón de su carne y estaba ya cansado de fallar a Dios. Mire, ahí hay un debate en los teólogos donde dicen que el aguijón de la carne posiblemente era una enfermedad física en el cuerpo de Pablo. Y el otro grupo dicen que no, que era una falta de carácter en Pablo. Yo me voy más con los de la falta de carácter. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se ha enfermado lo había comunicado antes. ¿Por qué ocultar una enfermedad y por qué me va a dar vergüenza una enfermedad física? Lo que sí muchas veces nosotros ya no queremos tolerar son nuestras faltas de carácter. Ya no queremos fallarle a Dios, queremos vivir en santidad para Él. Y Pablo está en el capítulo 12 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, sí, segunda, ¿verdad? Pablo está desesperado por cambiar, desesperado por vivir diferente a Dios. Y esa área, dice, este aguijón de la carne ya me cansó. Y todavía le dice a Dios, ya te pedí 3 veces que lo quites de mí. Como quien dice, a ver, Señor, actúa. O sea, a la primera me lo hubieras quitado, ya te pedí 3 veces. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Por qué no me lo quitas? Sin embargo, la respuesta de Dios no la esperaba Pablo, pero se volvió una revelación profunda para él. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? ¿Qué le dijo? ¿En qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Y le dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Mi poder
Mi gracia, mi poder, se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Ahí mismo, en ese versículo, estamos viendo cómo Dios está aplicando la manifestación de su gracia y le dice: bástate en mi gracia en tu debilidad. Ahí va a actuar mi poder. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la gracia de Dios puede operar en mi debilidad? Significa que primero me debo de volver consciente de mi debilidad. Debo de adueñarme de ella. Debo de ser responsable de mi debilidad. Debo de decir: a ver, yo en esto cojeo, en esto estoy mal. Y no es por culpa de nadie más. Yo no estoy bien. Porque muchas veces pensamos que nuestras debilidades son culpa de otra persona. Y estamos esperando que alguien más cambie. Y por eso Dios dijo: a ver, deja de ver la paja en el ojo ajeno y date cuenta que tú tienes una viga en tu ojo. Enfócate. Mira, ¿sobre quién tienes poder para cambiar? ¿Sobre otra persona o sobre ti mismo? ¿Cuánta energía gastamos queriendo cambiar a otra persona? Pregunto. ¿Cuánta energía gastamos? ¿Y cuán poca energía gastamos buscando el cambio de nosotros mismos? Para que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad, debo de estar consciente de mis debilidades y debo de aceptarlas. Yo sé que ahí es donde la mente o nuestro corazón entra a engañarnos. Y nos quiere suavizar nuestras cojeras, nos quiere suavizar nuestras debilidades, nos quiere decir que no pasa nada, todo está bien. Es que, mira, Dios ya sabe lo que te pasó. Claro que sabe lo que me pasó. Claro que me tiene compasión, claro que me tiene misericordia, claro que va a extender su mano sobre mí por lo que me pasó, pero no me va a dejar ahí. Eso te pasó, hija, pero yo tengo el poder para sanar lo que te pasó y puedas vivir de forma diferente y puedas vivir a través de mi poder. Por eso Pablo dijo: entonces me gloriaré, me gozaré, me alegraré, celebraré mis debilidades. ¿A dónde? En su presencia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero yo no puedo ser fuerte en mi debilidad. ¿De dónde viene esa fortaleza? De la gracia, del poder de Dios. Y eso significa que yo debo de valorar la gracia como un regalo maravilloso que me empodera diariamente para alcanzar los niveles que Dios tiene para mí y poder vivir a través de Él. Pero para conocer la gracia y entender cómo opera y cómo opera en cada uno de nosotros, ¿acaso no necesitamos ahí intimidad con Dios? ¿Acaso no necesitamos pláticas profundas con Dios? Decirle: a ver, Señor, así me siento. ¿Cuántas personas hoy en día viven a través de lo que sienten? Yo quiero darle una información importante. No todo lo que sientes es real. Sentimos muchas cosas, pero no necesariamente nos está pasando lo que sentimos. Muchas veces lo que sentimos no es más que la percepción de mi alma a través de mis heridas, pero no realmente lo que me está sucediendo. Un ejemplo pequeño. Cuando tienes una herida de rechazo, ves rechazo en cualquier lado. Por ejemplo, me pongo a hablar con John. Mire cómo frunció el ceño John, ¿verdad? Y volteo así en dirección de alguien y estamos frunciendo el ceño. Están hablando de mí y cosas feas porque les vi el gesto. Y tal vez me está diciendo: me duele la cabeza. Ay, a mí también, ¿verdad? O tengo hambre, dice. ¿Me explico? Pero vemos cosas donde no las hay.
y nos sentimos rechazados y nos sentimos mal. Y la herida se va creciendo por lo que siento, pero no tengo garantía de lo que está pasando. Entonces no todo lo que sentimos es real. Es por eso importante que cuando tú y yo hablemos con Dios, le digamos: así me siento. Dime si lo que siento debe de ser como lo siento. Dime si lo que percibo es lo que realmente está sucediendo. Porque si tú y yo queremos avanzar en esta libertad que Cristo compró para nosotros, necesitamos que el poder de Dios, que es su gracia, nos dé luz para salvarnos de lo que nos hace débiles, para que Él sea fuerte en nosotros. Para eso necesito entenderme. Para eso necesito comprender lo que está sucediendo a mi alrededor. Y necesito buscar ser brutalmente honesto conmigo mismo. Otro elemento importante cuando hablamos de esto es el tema del dolor. La mayoría de seres humanos evitan el dolor. No es algo agradable, no es algo que queremos. Y hacemos todo lo posible por evitar el dolor. Y muchas veces ver nuestra condición de nuestra alma es doloroso. Porque encontramos áreas en nosotros que no están bien, que no son agradables a Dios. Y por lo tanto causa dolor. Y a veces por evitar ese dolor de ver nuestra propia condición, vivimos tratando de ignorar la razón de nuestras cojeras, o de nuestras debilidades, o de nuestras faltas, o de por qué pecamos contra Dios. Y algo importante que también debemos entender es que no importa la maldad que encuentres en tu corazón, Dios dice que te ama y que vales para Él lo mismo. Tu valor y su amor por ti no cambia. Lo que va a cambiar si tú y yo estamos dispuestos a ver esas áreas que no están bien en nuestra alma, es que nuestra vida va a alcanzar la plenitud que Dios quiere y nuestra vida se va a convertir en sal de la tierra y en luz para otros. Tu vida será mejor y tu adoración cada vez se levantará con mayor pureza para Dios. Habrás dado el lugar a Dios que le corresponde en tu vida, porque la razón de tu cambio se vuelve Él y todo lo haces para Él. Y empiezas a apasionarte por lo que Él anhela para ti. La gracia no nos permite vivir en la libertad del pecado, nos permite vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros. ¿Qué diferencia hay entre ambas libertades? La libertad del pecado me tiene preso y causa muerte eterna. Y la libertad de Cristo me tiene libre y causa vida plena. Por lo tanto, amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con las riquezas eternas que Dios está derramando sobre nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esta gracia maravillosa y poderosa? ¿Por qué se llama gracia? Porque es inmerecida. Porque nada de lo que tú hagas hará que te ganes la gracia. La gracia Dios te la ha dado por amor a ti. Porque no hay otra forma de permanecer firmes en Él. Solo a través de su poder podemos permanecer firmes. A través de esa gracia inmerecida que se manifiesta de forma constante en nuestras vidas. Pero tenemos nosotros que buscarla. Tenemos nosotros que utilizar la gracia con el propósito para el cual fue diseñada.
¿Cuántos de nosotros hemos normalizado conductas que no son agradables a Dios? Y Dios dice, es tiempo de que me permitas obrar en tu vida. Es tiempo que me dejes entrar en esas áreas de tu vida donde no me has permitido tener mi opinión sobre ti. Porque yo te daré la gracia, yo te daré el poder, yo te daré lo que necesitas para que puedas vencer y alcanzar lo que tengo preparado para ti. Mira lo que dice el versículo 12. Está hablando de la gracia, ¿cierto? Y dice, básicamente nos está diciendo, la gracia nos enseña ¿a qué? A rechazar la impiedad y los deseos mundanos, es decir, inmorales. Y los deseos mundanos, inmorales, y a vivir vidas sensatas, justas y piadosas, con propósito que reflejen madurez espiritual en esta época presente. Fíjate, nos dice que la gracia nos enseña a rechazar todo aquello que no es puro para Dios, todo lo que viene de maldad, todo lo impío. Y también nos enseña a rechazar los deseos inmorales. Cuando nos vamos nosotros a la palabra rechazar del griego, significa lo siguiente: rehusar y negarle el derecho a operar en nosotros. ¿Qué significa esto? Que en la medida que tú y yo buscamos su presencia, en la medida que tú y yo nos conectamos con Dios, en la medida que tú y yo hablamos con Él, en la medida que tú y yo leemos las escrituras y le decimos, Espíritu Santo, revélame tu palabra, en la medida que nos nutrimos de todo lo espiritual, la gracia que va a operar dentro de ti, ese poder que se va a estar manifestando en tu interior, va a producir deseos que vayan a favor del corazón de Dios. Y por lo tanto vas a empezar a rechazar todo aquello que a Él no le agrada. Todo aquello que a Él no le agrada. Por ejemplo, cuando Dios empezó a procesarme en mi carácter y en los temas del enojo, gracias, se volvió impresionante la ayuda de la gracia sobre mi vida. Porque cada vez que el enojo iba a gestarse dentro de mí, la gracia me empoderaba, porque yo no quería ese enojo en mi vida. Y me daba la fuerza para decir, a ver, quebranta este enojo, destrúyelo con el poder de Dios. Y me daba el deseo de las cosas buenas de Dios. Y lo opuesto al enojo es paz. Lo opuesto al enojo es alegría, es gozo, es mansedumbre. Y todo eso lo tenemos habitando dentro de nosotros. Pero es la gracia la que nos ayuda a desear lo que a Dios le agrada y a rechazar lo que a Dios no le agrada. Aunque sea algo natural de la carne, porque todos somos carne. La gracia te da la capacidad de decir, no quiero eso en mi vida. Y recuerdo luchar fervientemente contra el enojo, pero lo que me empoderó fue Dios, fue su gracia. Lo que me trajo la victoria a mi vida fue esa gracia manifiesta sobre mí, que me empoderaba día a día, hasta que eso fue menguando y eventualmente dejó de ser una forma en la que me conducía de forma natural en mi vida. Me enojo, claro que me enojo, pero muy de vez en cuando. Y trato de no operar en el enojo. Lo llevo a Dios, pero cuando Dios me encontró a mí, antes de ver el enojo, yo ya había dicho 10,000 cosas. Yo ya había herido a alguien, yo ya había humillado a alguien.
pero eso solo me ha pasado a mí en la vida. A nadie más le ha pasado temas con el enojo. Solo yo tuve ese problema. Mire, se vuelve un patrón conductual automático. Y lo peor es que el enojo te dice: tienes todo el derecho de decir lo que dijiste. Y el enojo quiere que la otra persona sienta lo que tú has sentido. Y si sentiste feo, pues que sienta más feo. ¿O no? Dígame si eso no es un deseo de la carne. Dígame si eso no está lleno de maldad, de pagar el mal con mal, en vez de pagar el mal con bien, como dice la palabra. Dígame si no batallamos con circunstancias como estas. Pero ahí está el Espíritu Santo. Dice: yo soy la gracia que se puede manifestar en tu vida. Y si tú identificas dónde padeces, cuál es tu debilidad, y la llevas a mi presencia y te nutres de mí y te vuelves consciente del poder que se ha manifestado sobre tu vida, yo te daré la victoria. Yo nunca olvidaré la vez en que peleé muy feo, ¿verdad? Me enojé, peleé, dije lo que no tenía que decir. Y me dijeron: ¿ves? Nunca vas a cambiar, me dijeron. ¿De qué te sirve estar orando si mira, ahí estás otra vez gritando y peleando? Y cuando la persona se retiró de la habitación, me quedé con Dios y le dije: tiene toda la razón. Aquí estoy otra vez gritando, otra vez enojada, otra vez diciendo cosas que no debo, dañando el corazón de alguien más en mi defensa. No importa cuánto te busque, nunca voy a cambiar. Rápido le creemos al diablo, ¿verdad? No digo que la persona haya sido el diablo, las frases del enemigo, ¿verdad? Lo aclaro. Y viene Dios y me dijo: Cristi, yo sé que acabas de fallar y sé que pecaste contra mí y contra esa persona. Pero quiero que pienses cuándo fue la última vez que actuaste en enojo. Antes de esta, obviamente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Haz memoria. Y empecé a hacer memoria. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado? Yo era una mujer que peleaba 24/7, ¿verdad? Hasta dormida peleaba. 6 meses habían pasado desde que yo le había dado lugar al enojo en mi vida y había actuado enojada. 6 meses con instigaciones diarias de 20 por minuto. Porque vivía con una persona que provocaba mucho, que apretaba mis botones, como dicen por ahí. Sabía qué detonar para que saliera lo feo mío. Y llevaba 6 meses sin responder ni una tan sola vez con enojo. Y cuando esa persona me dijo: nunca vas a cambiar, y yo lo creí, el Señor me dijo: fíjate, 6 meses. Y eso es un milagro, Cristi. Eso es transformación en tu vida. Ahora pregúntate: ¿qué dejaste de hacer que volviste otra vez a pelear? Porque esa es la gracia. Ok, la misericordia de Dios, su compasión se manifestó en ese momento. Me dijo: hija, tranquila, aquí estoy, te amo. A ver, hagamos memoria, su amor. En vez de decirme: sí, otra vez, Cristi, lo mismo que me habían dicho, ¿verdad? Él me abrazó. Esa es su misericordia, su compasión por mí, el entender cómo funciona cada uno de nosotros. Ahí está su misericordia actuando. Pero su gracia está por actuar para volver a darme el poder que necesito para seguir venciendo. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba reconocer que sí había cambiado, que sí había transformación, que Dios sí estaba operando en mi vida. Pero al mismo tiempo necesitaba reconocer que había dejado de hacer que me hizo volver a pecar. ¿Sí o no? Y justo ahí, en ese momento de reconocer qué es lo que hemos dejado de hacer que nos hace fallarle a Dios,
ese es el momento donde la gracia puede hacer milagros en tu vida. Pero necesitamos ser honestos. Llevaba 3 días sintiéndome tan espiritual que todas las ofensas que esta persona me hacía, yo decía, no importa, yo soy espiritual. Yo tengo a Dios. En vez de llevarlas a su presencia y decir, lo perdono, las quebranto esta herida que siento, las tomo sanidad de ti, tomo tu óleo sanador. En vez de ir humildemente y reconocer, me afectó, yo asumía que no me afectaba, porque ya soy tan espiritual que esas cosas no me deben de afectar. 3 días haciendo eso. Al tercer día salió la bruja de mí otra vez. ¿Me explico? Porque necesitamos depender de Él. Porque vivimos en un cuerpo de carne que anhela las cosas de la carne. Pero si yo voy a Él y busco en Él lo que necesito y reconozco mi debilidad, me arrepiento con Él, perdono si tengo que perdonar, tomo sanidad de Él si necesito sanidad, entonces seguiré fuerte a través de su gracia y seguiré empoderada para poder ir venciendo todas las cosas que van en contra de Dios. Y esto se aplica a todo, amados, a la mentira, a la soberbia, a la altivez, a cualquier área de nuestra vida donde Dios dice, aquí estoy, déjame ayudarte, aquí estoy, déjame levantarte, aquí estoy, déjame formarte, déjame darte la capacidad de hacer lo que para ti parece imposible. Para eso he dejado mi gracia manifiesta sobre tu vida. Y entonces tu corazón empezará a rechazar todo lo que no es agradable a Dios. Porque dice que la gracia nos enseña a vivir vidas sensatas, justas y piadosas. Es decir, vidas con un propósito que reflejan madurez espiritual. ¿Cuándo? En la época presente. Me encanta que Tito diga en la época presente, por si alguien decía, no, es que eso va a ser en el cielo. Ya cuando estemos con Cristo, ahí seremos totalmente personas santas, piadosas, que busquen de Dios. No, ahora lo necesitamos, porque a diario tenemos tentación. A diario suceden cosas. Mire, vivimos en un mundo lleno de estrés. Y el estrés golpea tus emociones. Y cuando tus emociones están cansadas, reaccionamos de mala manera. Y la gracia es ese poder que te va a permitir no hacerlo en tus fuerzas, hacerlo a través del poder de Dios. Ahora bien, quiero agregar esto. Muchas veces cuando estamos rindiendo áreas de nuestro carácter a Dios, nos cansamos a veces porque le decimos, Señor, ya te lo rendí, ya te pedí que me cambies, ya te pedí que me hagas libre, ya lo entregué todo a ti y sigo fallando en lo mismo, ya me cansé de pedirte. ¿Cuándo voy a ver el cambio? O el enemigo quizás te susurra y te dices que tú no tienes remedio, ni modo, así vas a ser. Y nos hace creer cosas que causan desánimo en nosotros. La palabra habla, y quiero que vayamos a ese versículo en Efesios capítulo 4. Versículo 23, si no me equivoco. Vamos a leer
la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Fíjese, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Otra versión dice que renovemos el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Ok. ¿Por qué traigo este versículo? Porque cuando hemos desarrollado conductas que no son agradables a Dios, criticar a otros, mentir, lo que acabo de mencionar, cosas inmorales sexualmente hablando, y tenemos esos patrones conductuales, muchas veces cuando vamos a Dios y se los rendimos al Señor, al día siguiente seguimos batallando con lo mismo, ¿sí? Pero viene Dios y dice, lo que necesitas es que mi Espíritu Santo te cambie tu forma de pensar. Veas las cosas de forma diferente. ¿Cómo cambia el Espíritu Santo mi manera de pensar? ¿Cómo cambia mi mente? ¿Cómo renueva mis pensamientos? Especialmente cuando tengo estas conductas que se han vuelto automáticas en mí. La palabra también nos dice que nos ejercitemos en la piedad, ¿cierto? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Por qué para poco? Porque aprovecha para los 100 años que vamos a vivir aquí en la tierra. Por eso no va al gym, dice John. Pero el ejercitarte en la piedad te aprovecha para esta vida y la venidera. Vamos a usar estos dos versículos. Voy a ver si me puedo explicar. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Queremos cambio? Tenemos el poder de Dios. Usemos la gracia. Usemos el poder. Vamos a agarrar esa debilidad. Por ejemplo, si tú tienes pensamientos de rechazo y ves rechazo por cualquier lado, así sea de que alguien iba delante de ti, abrió la puerta y no se fijó que tú venías detrás y la puerta se cerró, ya tú no lo ves como no se fijó, me tiró la puerta, ¿verdad? O sea, vemos situaciones de rechazo donde quiera que estamos, ¿sí? Que la gente no nos quiere, que la gente no nos da valor, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer en nuestra mente? Si tenemos el tema del enojo, si tenemos tema con la mentira, esto es lo que vamos a hacer para renovar la mente a través del poder de Dios. Señor, en el momento de la tentación, decirle, Espíritu Santo, necesito que me vuelvas consciente en el momento que voy a actuar de la manera que a ti no te agrada. Si voy a gritar, si voy a hacer una mirada altiva, lo que sea, que sea ese comportamiento que tú y yo queremos cambiar. Le vamos a decir, hazme consciente. En el momento que el Espíritu Santo te hace consciente, en ese momento toma autoridad. Y di, en el nombre de Jesús, quebranto esta acción, y le pones el nombre a la acción que tengo en mi alma. La ato y la echo fuera de mi vida. Y desato de ti, si es enojo, desato de ti paz, desato de ti mansedumbre, desato de ti, Señor, compasión, paciencia, benignidad, bondad, gozo, en el nombre de Jesús. Y te vas a dar cuenta cómo en ese instante, si es que ibas a gritar, el enojo se esfumó y de repente la paz de Dios te llenó. Y tomaste control a través del poder y la gracia de Dios actuando sobre tu vida. Eso es desatar la gracia de Dios en ti de forma específica. Pero ¿qué está sucediendo a nivel mente? Fíjate, se llaman surcos en el cerebro, o los distinguen de esa manera para que lo podamos entender en la psicología. Entonces, el surco que ya está automático, que es tu forma de responder a X, Y, Z circunstancia de forma incorrecta, como le has pedido al Espíritu Santo que te haga consciente, cada vez que tú lo atas, cada vez que tú no operas en él porque lo atas, lo echas fuera de tu vida, pones ese surco automático en pausa, ¿sí? Amén. Y al
al instante vienes y dices, yo desato una nueva manera de abordar las cosas, con paz, con amor, con benignidad, con mansedumbre, y estás estableciendo una verdad nueva a tu mente, una verdad que necesita impregnarse y transformar tu mente. Entonces, en el momento que empiezas a establecer las verdades de Dios, de lo que debes de hacer, estás activando un nuevo surco. Y así, cada vez que vuelve la tentación y pones pausa, vuelves a atar, vuelves a reprender, vuelves a echar fuera, así sea 50 veces en el día, ¿sí? Y luego desatas la verdad de Dios. Estás poniendo pausa, pero el nuevo surco se está activando. Yo tengo muy claro el momento en mi vida en que puedo usar este ejemplo de forma palpable, y es cuando yo viví mi divorcio con el papá de mis hijos, y yo me sentí muy sola. En ese momento surgió en mi corazón un vacío enorme de amor de la figura hombre en mi vida, y me di cuenta, yo tenía 40 años, y me di cuenta que nunca había llenado el vacío paterno con el que yo crecí. Entonces, ese vacío en mi corazón era demasiado grande y me gobernaba profundamente, porque me decía, si no conoces un hombre que te ame, nunca vas a ser feliz en la vida. Y yo le dije a Dios en esa temporada, yo quiero que me permitas volverme a casar. Te doy 5 años para que el hombre de Dios aparezca en mi vida, para que no digan que lo tenía guardado en el closet, ¿verdad? Y que de ahí salió la sorpresa, ¿verdad? Entonces le dije, 5 años es prudente, dije yo. Y todavía, ¿sabe qué le dije a Dios? No es negociable. Fíjese, yo le puse las condiciones del contrato al Señor, ¿verdad? Porque yo pensaba que si no había un hombre en mi vida, yo no iba a ser plena ni feliz. Y entonces Dios me llevó a la palabra y me dijo, Cristi, escrito está, yo soy el todo del hombre, yo soy la plenitud, yo soy el que lo llena el todo en todo. Y yo oraba ese versículo y todos los días me levantaba y pasaba un hombre y decía, ¿será ese Señor? Decía yo. Pasaba otro por allá, ¿será aquel Señor? ¿Verdad? Y así me vivía los días pensando, ¿será ese Señor? ¿Verdad? Y se le veía el niño en la mano y decía, no, no es ese, decía yo, ¿verdad? Para que tengan una idea cómo vivía yo y el vacío tan grande que tenía. Y entonces oraba esos versículos y después de orar varias veces le decía, ¿sabes qué, Señor? Ese versículo conmigo no funciona. Me sigo sintiendo vacía, me sigo sintiendo sola. Así que cumple esa petición de mi corazón. Hasta que Dios me dijo, Cristi, estás viviendo en el engaño de tu corazón. Tu corazón dice que lo necesitas para ser plena, pero la verdad es que lo que necesitas es a mí, y que yo llene el vacío de tu papá y el vacío que dejó tu esposo en tu corazón. Entonces, cada vez que digas, ¿será ese Señor? ¿Verdad? En vez de quedarte con la duda, vas a orar, Señor, yo quebranto esta mentira en mi corazón. Yo no necesito un hombre para ser plena. Tú eres mi plenitud. Sí, el matrimonio no es para que seas pleno, es para convivir, es para 2 personas amarse. Juntos son más fuertes. Ese es el diseño de Dios. Pero no es para llenar el vacío del otro. ¿Sí? Entonces, Dios es el que llena los vacíos. Entonces yo agarraba mi vacío, lo reprendía, lo echaba afuera y decía, tú eres suficiente para mí, tú llenas el todo del todo, en el nombre de Jesús. Mire, si 50 veces al día yo decía, ¿será ese Señor? 50 veces al día hacía esa oración. Pasó un tiempo, bastante tiempo, y yo ya estaba cansada. Yo le decía a Dios, ya, perdón la palabra, ya estoy harta de hacer esa declaración tantas veces en el día para levantarme el siguiente día y volver a lo mismo. ¿Será ese Señor? ¿Verdad? Ya no, ya me cansé. Y Dios me dijo, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, si tú no desmayas, vas a cegar, vas a cosechar.
¿Qué me estaba diciendo? Sigue orando de esa manera. Yo no entendía lo que estaba pasando. Dios estaba cancelando un surco que automáticamente me decía: necesitas la figura de hombre que te ame para sentirte plena a causa de los vacíos de mi corazón. Pero yo soy el que llena los vacíos. Entonces necesitas enseñarle a tu cerebro que sí te hizo falta, pero yo soy el que lo va a llenar. Y cada vez que yo hacía esa oración, le ponía pausa al surco automático, que era una mentira en mí, que me ponía en una posición vulnerable y débil, que no me permitía ser plena ni feliz. Pero ahí estaba la gracia de Dios para empoderarme, para llenarme de vida, para sostenerme y para poder tener una vida madura en el espíritu. Y el nuevo surco se empezó a formar. No les voy a decir cuántos meses hice esa oración, porque luego hacemos recetas, ¿verdad? Y si se nos pasa un día después de esos meses, decimos: a mí no me funcionó. Pero yo sí le puedo decir que yo me levanté una mañana y esa necesidad de mi corazón ya no estaba. Y la plenitud de Dios llegó a mi vida. Y he podido vivir mis días llenos de plenitud, siendo bendecida, clara en quién soy, sin que el enemigo me pueda robar un ápice de lo que Dios tiene para mí. Porque mi nuevo surco sabe muy bien que Él es mi plenitud. El otro se quedó apagado. Así funciona el renovar tu mente. Es un ejercicio de la piedad, es un ejercicio de la verdad, atando lo que no viene de Dios y echándolo fuera, y desatando lo que viene de Dios, las verdades de Dios. Acuérdate, la verdad de Dios, su palabra es vida, es poder, va a generar vida en ti y va a generar una nueva manera de pensar. Pero tenemos que aplicarnos, tenemos que ejercitarlo. Si tú y yo nos comprometemos a ejercitarnos en la piedad por el poder de la gracia que habita en nosotros, veremos una nueva manera de vivir de acuerdo al diseño de Dios, donde tú y yo seremos plenos. Amén. Es el tiempo, iglesia, en que nosotros despertemos a un hambre, a una pasión por lo que es santo, por lo que es santo, por lo que es santo, por lo que es puro, por lo que es agradable a Dios. Que sea Dios llenándonos cada día. Como dije hace un rato, tenemos el poder para cambiar nuestra vida a través del poder de Dios. Esto no lo dije y lo voy a decir ahora. Y tal vez vives con situaciones difíciles con otra persona en tu vida, y quizás esa otra persona necesita sanar, ser libre y ser transformada. Enfócate en tu cambio y dile a Dios: pongo en tus manos a esta otra persona, porque solo tú puedes cambiar lo que está mal en la otra, para que Dios opere, ese Dios que es justo, ese Dios que es fiel, ese Dios que ama, ese Dios que sana y transforma. También toque el corazón de esa otra persona. Pero no dejes que los errores de alguien más definan qué estilo de vida vas a tener tú para Dios. Es tiempo de buscar su santidad y entender que su gracia opera en nosotros para darnos vida de acuerdo al corazón de Dios. Es su poder manifiesto en nuestras vidas cada día. Toma de ese poder. Jala ese poder sobre ti, desátalo sobre tu vida. Tienes autoridad para hacerlo. Dios te ha dado esa autoridad. El cielo te pertenece y las riquezas que están en él son tuyas. Puedes vivir una vida llena de la plenitud de Dios si te dispones a tomar diariamente de esas riquezas. Sí, a veces es cansado para el alma y para el cuerpo, pero ¿sabes qué? Si tú y yo prevalecemos, tendremos la cosecha. Si no desmayamos, como dice su palabra. Amén.